Tutieu envía un saludo muy cariñoso a toda la audiencia. Desde el fondo de mi corazón les deseo un día lleno de energía, alegría y toda la suerte posible. Hoy exploraremos un giro misterioso en la vida de Uri y Tutu. Un hombre extraño aparece en el mercado de la aldea solitaria. Silenciosamente coloca una chaqueta cálida sobre los hombros de Tutu, como si él la conociera mejor de lo que ella misma pensaba. Uri corre rápidamente para protegerla de la lluvia, pero se da cuenta de que alguien ya llegó antes y ese extraño podría tener una conexión con un pasado que él no conoce. Estén atentos, no se aparten de la pantalla porque lo que viene será aún más sorprendente. Cuando el extraño se acercó a Tutu y le colocó la chaqueta gris sobre los hombros, Uri lo vio todo. Él se detuvo abruptamente en la entrada del mercado. Las motocicletas levantaban el barro que salpicaba sus zapatos negros. Con una mano aún sosteniendo el manillar y la otra sujetando el paraguas negro. Uri miró a través de la multitud que se movía y fijó su vista en la figura familiar del carrito y la chica a quien él trataba de proteger de la lluvia. Pero alguien ya había llegado antes. Bajo la ligera lluvia, Tutu estaba allí con una camiseta blanca y pantalones negros claros temblando de frío. Frente a ella estaba un hombre alto con un abrigo negro, el cabello mojado de pie, con una calma que hizo que el pecho de Uri se apretara. Entre ellos estaba la chaqueta gris gruesa, suave y limpia que aún conservaba el calor de su dueño. Uri se quedó paralizado. Observó cómo el hombre abría cuidadosamente la chaqueta como si no fuera solo una prenda, sino algo que él había esperado mucho tiempo para entregar. «Te vas a resfriar si sigues así», dijo el hombre con una voz grave pero suave. Uri sintió esas palabras golpeándole más fuerte de lo que pensaba. Eso es lo que iba a decir. Tutu parpadeó sorprendida y con un poco de torpeza puso una mano sobre la canasta de camote que llevaba. «Yo no te conozco», dijo suavemente, su aliento elevándose en forma de vapor en el aire frío. Los labios del hombre se curvaron en una sonrisa triste, pero no fue una sonrisa verdadera. «Está bien», susurró. «Hace mucho frío. Dámelo, te lo pongo». Uri dio un paso adelante, pero la multitud con paraguas cambió de dirección bloqueando su vista. Cuando finalmente encontró un espacio para ver claramente, el hombre estaba colocando suavemente la chaqueta en las manos de Tutu, sin presionar, sin insistir, solo con seguridad, como si esto fuera algo que había imaginado hacer muchas veces antes. «Tienes las manos frías», añadió el extraño suavemente. «Desde el invierno pasado, el frío te hará enfermar. No lo ignores». El corazón de Uri se apretó. Como lo sabía, vio a Tutu quedarse rígida, la confusión brillando en su rostro. Parecía querer hacerle cientos de preguntas, pero la lluvia se intensificó y el hombre ya había dado la vuelta y se alejaba. «Espera». Su voz resonó a través del mercado mientras ella abrazaba la chaqueta. «¿Cuál es tu nombre?» El hombre se detuvo un momento, luego respondió casi de inmediato. «Tuong», dijo. «Solo Tuong». Luego desapareció en la lluvia gris y entre la multitud con paraguas. Uri se quedó quieto en el lugar con las manos apretando el mango del paraguas hasta que sus dedos se pusieron blancos. El nombre resonó de manera incómoda en su mente, aunque nunca lo había escuchado antes. Tuong. No se movió hasta que vio a Tutu temblar de nuevo. Su instinto finalmente rompió el letargo en su cuerpo. Uri bajó el caballete de la moto y rápidamente se acercó a ella. Tutu la llamó más fuerte de lo que había planeado. «Vi la lluvia y me preocupé. Ya no traes abrigo». «¿Estás bien?». Se detuvo en medio de la frase. Ella ya estaba abrigada. La chaqueta gris gruesa descansaba sobre sus hombros, algo grande para su figura, lo que la hacía lucir aún más delgada. Las gotas de lluvia brillaban sobre la tela. Se veía nueva, se veía cara.
Se veía como si no fuera de un extraño al azar. Un extraño silencio se alzó entre ellos, solo el sonido de la lluvia cayendo suavemente sobre el paraguas que él sostenía sobre su cabeza. Uri tragó con dificultad, su voz se redujo cuando finalmente habló. ¿Dónde conseguiste esto? La pregunta salió más suave de lo que pensaba. No era una acusación ni enojo, solo un choque, como si no pudiera entender por qué otra persona estaba en el lugar que él debía estar. Tutu apretó la mano sobre el borde de la chaqueta. Un hombre, dijo lentamente. No lo conozco, él solo me dio esto. La boca de Uri se sintió seca. Solo te lo dio él, asintió frunciendo ligeramente el ceño. Dijo que hacía frío, que me iba a enfermar. Luego se fue. Esas fueron sus palabras. Esa fue su preocupación. Y otro hombre más había dicho esas mismas palabras antes. La mirada de Uri recorrió su rostro buscando señales de miedo. ¿Te hizo algo? ¿Dijo algo extraño? Preguntó tratando de mantener la calma en su voz. No, respondió ella. Solo parecía que me conocía. Uri apretó el paraguas con fuerza. ¿Conocerla? ¿Cómo podía saber? Preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza mirando la chaqueta como si pudiera encontrar la respuesta en ella. No lo sé. Pero cuando él habló sentí como si me hubiera visto desde hace mucho tiempo. Uri no le gustaba cómo lo dijo. La lluvia fina ahora se había convertido en lluvia constante. Sin decir más, Uri se acercó, ajustó el paraguas para cubrirla completamente, dejando que las gotas frías empaparan su propio hombro. «Vamos», dijo suavemente. «Regresemos a casa antes de que realmente te resfríes». No dijo que había visto el momento en que la chaqueta fue puesta sobre sus hombros. No dijo que vio a otro hombre calentándola antes de que él pudiera hacerlo. Un dolor punzante apretó su pecho. Solo la guió suavemente con una mano sujetando el paraguas y la otra tocando ligeramente el carrito mientras pasaban por el mercado mojado y abarrotado. A lo lejos, detrás de ellos, bajo el alero de un viejo puesto de frutas, Tuong se quedó en silencio. La lluvia caía justo al borde del techo, a solo unos centímetros de su rostro. No gritó, no los siguió. Solo los observó en silencio mientras Uri cubría a Tutu, viéndola apoyarse en el paraguas conocido, viéndolos desaparecer por la calle envuelta en niebla. Una sensación punzante apareció en sus ojos, como si hubiera esperado demasiado tiempo y apareciera solo un poco tarde. El camino hacia la aldea estaba resbaladizo por el barro y lleno de charcos poco profundos. Uri conducía despacio su moto negra cortando la fina capa de lluvia. Tutu iba sentada detrás de él, sus manos abrazando su cuerpo y la chaqueta cuyas fibras absorbían los últimos vestigios de frío de su piel. Normalmente Uri charlaría sobre cosas pequeñas como el perro nuevo de los vecinos, alguna historia graciosa del taller o alguna broma tonta para hacerla reír. Pero hoy estaba en silencio, un silencio profundo. El único sonido era el rugido del motor y el agua chisporroteando bajo las ruedas. «Uri», ella llamó suavemente, su voz cruzando el viento. Respondió él sin volverse. «Te has mojado», dijo ella notando que su hombro ya estaba empapado. Él miró hacia abajo. Un lado de su camisa blanca estaba pegado a su piel cubierto de gotas de lluvia. Sonrió levemente de una forma que ella no pudo ver desde atrás. «No pasa nada», dijo suavemente. «Tú eres la que más riesgo corre de resfriarte». Esas palabras flotaron en el aire. Eran casi idénticas a lo que Tuong había dicho. Los dedos de Tutu se apretaron contra la tela de la chaqueta. Una sensación de presión llenó su pecho, no por Uri, sino porque se dio cuenta de lo extraño que era que dos hombres desconocidos parecieran entender la misma fragilidad en ella. Cuando llegaron al camino de tierra familiar que conducía a su casa, la lluvia se había calmado y se había convertido en una ligera neblina. Uri detuvo la moto y la ayudó a bajarse manteniendo la moto estable con una mano.
Voy a acompañarte hasta la puerta, dijo. Ella asintió el extremo de la chaqueta gris rozando ligeramente sus rodillas mientras caminaba. El suelo estaba un poco blando bajo sus pasos. En el umbral de su pequeña casa, ella se volvió para mirarlo. La luz cálida desde dentro se filtraba suavemente hacia afuera, iluminando el porche mojado. «Gracias por venir a buscarme», dijo suavemente. Uri intentó sonreír, una sonrisa suave y familiar que ella había visto muchas veces, pero esta vez había una preocupación detrás de ella. «Lo sabía», respondió. Su voz tembló ligeramente, tan sutilmente que casi no lo notó. «¿Estás triste?», preguntó ella. Él negó rápidamente con la cabeza. «No solo me preocupa. Un hombre extraño aparece de repente y te da una chaqueta. ¿De dónde ha salido? Eso no es normal». «No parece peligroso», dijo ella con voz suave. «Eso es lo que me preocupa», susurró él. Ella frunció ligeramente el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?». Yuri miró hacia otro lado, hacia el oscuro camino. La tenue luz de la farola se reflejaba en sus ojos. No quería decir que lo que le daba miedo no era el peligro, sino la idea de que tal vez alguien más había estado observándola y protegiéndola en silencio desde hacía mucho tiempo. En lugar de eso, dio un paso atrás. «Entra», dijo suavemente. «Cámbiate de ropa seca, yo te revisaré después». Ella asintió. La sensación cálida de la chaqueta ahora parecía pesada sobre sus hombros. «Gracias por preocuparte por mí», dijo de nuevo, esta vez con un tono más suave. Él la miró entrar a través de la puerta de madera. Solo cuando la puerta se cerró dejó caer los hombros y la camisa mojada y fría se pegó a su piel. Se quedó allí en silencio en el pequeño porche, mirando fijamente la puerta cerrada. La imagen de la chaqueta puesta sobre sus hombros en el mercado volvió a su mente. Luego se dio la vuelta, caminó por el pequeño camino y montó la moto bajo la lluvia fría de la noche, llevando consigo una preocupación que no sabía cómo nombrar. La lluvia había cesado cuando Yuri aparcó la moto cerca de una pequeña tienda de conveniencia. El camino bajo la luz tenue estaba limpio, los charcos reflejaban las casas y los cables eléctricos. No se bajó de la moto. Un vaso de fideos instantáneos humeante estaba sobre la mesa de plástico junto a él sin tocar. Lo había comprado por costumbre. Esta noche ni siquiera había quitado la tapa. En su mente la escena del mercado seguía repitiéndose. La chaqueta gris cayendo sobre los hombros de Tutu, su temblor, desvaneciéndose poco a poco, sus dedos apretando la tela que no era la de él. Otra persona había llegado antes. Yuri se frotó la cara con las manos. «Estoy exagerando», murmuró. Ella dijo que no lo conocía, pero la voz del extraño seguía pegada a su mente. «Siempre tienes las manos frías desde el invierno pasado». El invierno pasado, Yuri ni siquiera sabía su nombre. Nunca la había visto en el puesto de pan, nunca la había visto frotarse las manos en el frío. Y nunca había estado preocupado por si caminaba sola bajo la lluvia de camino a casa. Pero Tang sí lo había estado. Ese nombre pesaba en su pecho como una piedra. Al otro lado de la calle, una pareja caminaba compartiendo un paraguas. Reían suavemente, sus hombros se tocaban. Uri los miró, luego volvió a mirar el tazón de fideos que no había tocado el vapor fino, ascendiendo y desvaneciéndose en la oscuridad de la noche. Si se quedaba allí, seguiría viendo esa chaqueta en su mente. Se levantó, tiró el tazón de fideos a la basura, subió a su moto y encendió el motor. Sabía exactamente a dónde iba. En la casa de Tutu, la pequeña habitación se iluminó con una luz amarilla cálida. El mundo exterior solo tenía el sonido de gotas de agua ocasionales cayendo del alero y los ladridos lejanos de un perro en el vacío.
Tutu estaba sentada en la cama con ropa seca, el cabello peinado hacia atrás, las puntas aún mojadas. En la silla de al lado, la chaqueta gris estaba colgada cuidadosamente, viéndose mucho más pesada de lo que realmente era. Ella la miró apoyando la barbilla en su mano. «¿Quién eres?», susurró al espacio tranquilo pensando en el hombre con la chaqueta negra. Hurgó en su memoria recordando los rostros del mercado, los vecinos del pueblo, los viejos clientes, las personas a las que había ayudado una vez y luego olvidado. Ninguno de ellos tenía una mirada tan tranquila, casi familiar como la de él. Ninguno de ellos sabía sobre el invierno que nunca había contado. Tal vez solo la había estado observando mientras vendía pan. Tal vez había visto sus manos enrojecidas, la tos que tenía, prestando más atención que los demás. Pero, ¿por qué él hablaba como si la hubiera estado observando mucho más tiempo que Uri? Un leve golpeteo rompió sus pensamientos. «¿Quién es?», llamó. «Soy yo», respondió su voz. «Uri». El pecho de Tutu se relajó. Se levantó rápidamente y abrió la puerta. Uri estaba bajo el alero, su cabello desordenado por el casco, la chaqueta levantada hasta la mitad, las manos metidas en los bolsillos como si no estuviera seguro de si debía quedarse o disculparse por haber venido. «Lo siento», dijo, «solo quería asegurarme de que estuvieras bien». Una calidez la invadió por un momento. «Entra». Él entró en la pequeña habitación mirando alrededor por costumbre. Sus ojos pasaron por la silla, se detuvieron brevemente en la chaqueta y luego rápidamente se apartaron como si no la hubiera visto. «Estoy bien», dijo ella. «La chaqueta me ayudó, ya me cambié». «¿Chaqueta?», repitió él suavemente. «Sí, claro». Un silencio los rodeó por un momento lleno de cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir. «Uri», dijo ella suavemente. «No me malinterpretes, realmente no lo conozco». «Lo sé», respondió él. Realmente la creía, pero las palabras seguían flotando en el aire cuando las decía. Es solo que la forma en que él habló fue tan extraña como si te conociera desde hace mucho. «Eso es lo que me preocupa», admitió ella. «Nunca lo he conocido, pero cuando me miró sentí como si me hubiera estado observando desde lejos durante mucho tiempo». Esa frase cayó justo en el lugar que él había intentado evitar mirar. Uri se movió y se sentó al borde de su cama, apoyando los codos sobre las rodillas, las manos apretadas. Le tomó unos segundos recuperar su voz. «Tengo miedo», murmuró Uri. Ella frunció el ceño. «¿Tienes miedo de él?». «No», sacudió la cabeza. «Tengo miedo de la idea de que haya alguien allá afuera que te conozca mejor que yo. Mientras yo intento entender tu vida, hay alguien que ya ha estado allí prestando atención a cosas que yo recién estoy empezando a notar». Su corazón se apretó. Se sentó junto a él, dejando solo un pequeño espacio entre ellos. «Yo he estado contigo desde que llegaste», dijo ella. «Eso es lo que importa». Él sonrió levemente, una sonrisa imperfecta. «He aparecido en medio de esta historia». «¿Y él?». Él parece haber leído desde la primera página. Se quedaron en silencio. Afuera una moto pasó, su sonido desvaneciéndose por el callejón. Ella posó suavemente su mano sobre su brazo. «No has perdido nada, Yuri. Estás aquí, eso es suficiente para mí». Él la miró, una parte de la tensión en su pecho se alivió. «Hazme una promesa», dijo. «¿Qué?». «Si ese hombre vuelve a aparecer», Yuri dijo lentamente, «dímelo, no importa lo amable que sea, para que yo pueda protegerte». No era una solicitud, solo una súplica silenciosa. «Está bien», respondió ella. «Te lo prometo». Como si el caballero quisiera comprobar esa promesa de inmediato, un viento fuerte sopló contra la puerta. La hizo crujir y se abrió, dejando que una ráfaga de aire frío entrara en la habitación, arrastrando la cortina ligera hacia la ventana. «Voy a cerrar la puerta», dijo Yuri. Se acercó y agarró el picaporte. Luego se detuvo.
Al otro lado de la estrecha calle, bajo un árbol bajo cerca de la entrada, una figura alta permanecía quieta, sin paraguas, sin moverse, solo una silueta frente a la casa. El pulso de Yuri se aceleró. «¿Quién es?», gritó su voz cortando el silencio. No hubo respuesta. Solo el crujir de las hojas mojadas, el croar de las ranas a lo lejos. La figura no se acercó, no tembló. Solo se quedó allí en la oscuridad una sombra que sabía cómo esperar. Durante unos segundos largos como una respiración, Yuri y la sombra se quedaron allí mirándose desde lejos. Luego una moto giró en la esquina. Su luz brillante iluminó el camino repentina y fuerte. En ese breve momento la luz iluminó el árbol borrando toda la oscuridad a su alrededor. Cuando la luz se movió, el espacio bajo el árbol quedó vacío. Yuri salió mirando a su alrededor. El camino estrecho, la esquina junto a la cerca de la casa vecina, el sendero que llevaba al campo. Nada. No había huellas de retirada. No había chaqueta, no había hombre. Urin, la voz de Tutu vino desde atrás, suave y preocupada. «¿Qué pasa?». Él se dio la vuelta. Ella estaba en la puerta, la luz amarilla de la habitación dibujando su figura pequeña. Detrás de ella podía ver la chaqueta gris sobre la silla, su tela atrapando la luz, escuchando en silencio. Pensó en contarle todo. «Creo que él está aquí. Creo que ha estado observando esta casa. Creo que no ha terminado». Pero si decía eso, el miedo que sentía invadiría su pecho, se sentaría junto a ella por la noche, mirando la puerta, convirtiendo cada crujido en una amenaza. «No es nada», dijo en su lugar intentando relajar los hombros. «Solo fuese el viento. La puerta me asustó». Ella lo miró por un momento, luego asintió lentamente. Confiaba lo suficiente en él como para no insistir más. Él volvió a entrar y cerró la puerta girando el cerrojo hasta que sonó con un clic. La habitación se sintió más pequeña, más cálida. Pero la preocupación en su pecho seguía allí intacta. La mirada de Uri pasó de nuevo a la chaqueta. Un hombre extraño había aparecido de algún lugar y le había puesto a Tutu el calor que él no pudo dar. Uri no llegó a tiempo. Ese hombre conocía los inviernos que Uri nunca había visto, las pequeñas debilidades que él apenas comenzaba a comprender. Fuera en los rincones donde la luz no llegaba, ese hombre podría seguir allí llevando consigo los pedazos de sus recuerdos que Uri no tenía. Él se sentó junto a ella. Esta vez lo suficientemente cerca para que sus hombros se rozaran. Ella no retrocedió. Durante un largo rato no dijeron nada. Solo escucharon las gotas cayendo a lo lejos y el ritmo regular de su respiración. Cualquiera que fuera la historia que Tuong traía consigo, cualquiera que fuera la razón por la que había permanecido en la oscuridad hasta ese día, Uri había tomado una decisión tranquila sin necesidad de decirlo. A partir de ahora, él estaría junto a ella, donde ella pudiera verlo justo a su lado, donde estuviera iluminado. Aunque alguien más pudiera seguir observando desde la oscuridad con recuerdos antiguos y deudas no resueltas, Yuri sería el testigo de cada nuevo día en su vida y la persona a la que ella acudiría cuando el viento volviera a enfriarse.